Muchas gracias, doctor de la Madrid. Ahora les voy a pedir que por favor apaguen su cámara y le voy a dar la bienvenida al doctor Carlos Rojas. El doctor Carlos Rojas es abogado licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y doctorado en Derecho Internacional Público de la misma. Político español del Partido Popular. Es diputado del Parlamento de Andalucía por Granada. También fue diputado en las Cortes Generales por Granada. Presidente del PP y alcalde de Motril en 3 periodos. Fundador de la ONG Prisoner Defenders. Portavoz de Justicia y portavoz general del Parlamento de Andalucía entre el 2000 y el 2015. Es actual portavoz de Inmigración del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Jefe de la Delegación de las Cortes Generales en la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea de la Política Exterior y Seguridad Común y la Política de Defensa. Múltiples méritos de investigación y docencia. Es diputado del Congreso de los Diputados al Parlamento Español. Bienvenido, doctor Carlos Rojas. Muy contento que esté con nosotros hoy. Adelante. Bien hallado. Más contento estoy yo de estar ante tan noble representación y en algo tan importante como es el vínculo que nos une en toda Latinoamérica. Creo que es un vínculo formidable, donde muchas veces en las conversaciones que tenemos con otros colegas, muchos nos dicen que no sabemos lo que tenemos. Tenemos un potencial tremendo que hemos de aprovechar. Yo cuando estaba escuchando las relaciones entre Venezuela y Argentina en el pasado, como se decía de la ayuda que le ha prestado también en tiempos pretéritos Venezuela a Argentina. Bueno, eso es un común denominador del mundo hispano. Es un común denominador porque tenemos ese vínculo de unión y de hermandad que no nos puede separar nunca y que solamente nos puede unir. Y cuántas veces en España lo hemos pasado mal y México, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Perú, cuántas veces han ido a ayudarnos, cuántas veces nos han prestado una ayuda real, cuántas veces ha sido a la inversa y lo han pasado mal ellos y han venido a España y España les abre sus puertas. Es su nación hermana y por tanto aquí están como en casa, en el seno de la Unión Europea, casi en su propio país, ¿no? Esta realidad la hemos vivido muy especialmente en los últimos tiempos con el éxodo masivo de venezolanos. Personas, la inmensa mayoría de ellas, con una cultura y una preparación extraordinaria. Y todos ellos, la inmensa mayoría, con ganas de crecer, con ganas de hacer cosas, con ganas de hacer cosas en libertad, lo que no pueden hacer, desgraciadamente, en su país. Esto nos ha roto el corazón en muchas ocasiones con ejemplos concretos de personas, de hermanos venezolanos que lo están pasando mal y aquí intentamos ayudarles de la mejor manera posible y abriéndole las puertas de nuestro país, que es el suyo, ante una situación dramática de falta de libertades en Venezuela. Dramática y penosa. Bueno, lo digo por propia experiencia también. Mi mujer es venezolana y parte de su familia está allí. Y trabajamos, ella también, desde las redes sociales para hacer que cambien las cosas. Y con nuestros colegas venezolanos aquí, las relaciones son múltiples desde el Congreso de los Diputados, donde tengo el honor de representar a la provincia de Granada, donde acudí a las últimas elecciones como número 1 de mi formación política, el Partido Popular, y gracias a mi presidente Pablo Casado, que está haciendo una extraordinaria labor en nuestro país, con una oposición constructiva y seguro va a ser el próximo presidente. Yo estoy convencido porque tiene garra, tiene energía, tiene al Estado en la cabeza y sabe lo que quiere para nuestro país. Y estamos trabajando un grupo de diputados desde el Partido Popular también con Valentina Martínez, que es nuestra jefa de Exteriores y portavoz de Exteriores en el Congreso, de forma denodada por estrechar esos lazos con Iberoamérica, de forma muy severa, trabajando con mucha seriedad para conseguir que al final tengamos una América Latina en libertad, tengamos una Venezuela en libertad y tengamos una Cuba en libertad, Nicaragua en libertad. Eso es parte de nuestra vocación y nuestro empeño porque lo tomamos como si fuera para nosotros mismos.
Y como el título de esta charla, que me parece muy significativo, es cómo se puede trabajar desde las cámaras legislativas en cada uno de nuestros países para luchar contra las dictaduras y trabajar por la libertad, creo que es muy bueno ese título, porque pone de actualidad lo que precisamente estamos haciendo en el Congreso de los Diputados, lo que se está haciendo también en el Parlamento Europeo. Desde el Congreso hemos armado una serie de iniciativas, por ejemplo, en colaboración con Javier Larrondo, que está haciendo un trabajo extraordinario junto a Jesús Blas Imbroda, que me honra ser su amigo y le agradezco mucho la oportunidad que me ha dado para estar en este congreso tan interesante. Bueno, pues a través de ellos también hemos armado una iniciativa en el Congreso para luchar por la libertad en Cuba, que tanta falta hace después de tantas décadas de opresión. Hemos trabajado muy seriamente desde el Congreso en dar a conocer lo que ya ha generado luz en sí mismo el trabajo de Javier Larrondo y Prisoner Defenders con los médicos cubanos en el exterior, que en realidad ahí se estaba escondiendo tras el clásico bonismo de la izquierda radical y de ese tipo de gobiernos, una esclavitud moderna donde los médicos no podían volver a Cuba si no le hacían caso al régimen, donde le retiraban el pasaporte, donde le retiraban la nómina que les daban y no se las quedaba la inmensa mayoría el gobierno dictatorial cubano. Bien, pues creo que es muy importante saber que desde el Congreso de los Diputados estamos poniendo voz a todo eso. Hemos hecho una iniciativa muy importante también por Nicaragua, en la última Comisión de Exteriores por la Libertad de Nicaragua, por los procesos electorales limpios. Hemos hecho una iniciativa, bueno, múltiples iniciativas, especialmente por el tema de Venezuela que tanto nos preocupa, cómo se han ido perdiendo las libertades y cómo se ha llegado a una situación donde no hay medicinas, donde no hay posibilidad de atender a la gente, donde la gente tiene que salir del país, de ese país tan rico y con tantas posibilidades naturales, pero donde tiene tan mal gobierno que intenta igualar a todos por abajo, lo que se decía del peronismo, del populismo, y se ha dicho bien en numerosas ocasiones, una frase que es muy significativa, ¿no? Aman tanto a los pobres que al final lo que hacen es multiplicarlos, ¿no? Claro, al final lo que se hace es igualar por abajo. Eh, y fíjense lo que está ocurriendo en el Congreso, que todas estas iniciativas que estamos haciendo por la lucha por la libertad en aquellos países hermanos, fíjense que nos están muchas sonando muy de cerca. ¿Y por qué lo digo? Porque el gobierno actual de Pedro Sánchez está en coalición con el gobierno populista de Podemos, que ha asesorado a Cristina Fernández Kirchner, no lo olvidemos, ha asesorado a Venezuela, empezaron asesorando a Chávez, el fundador de este partido, ahora aliado en el gobierno Podemos, fue Monedero, que estuvo asesorando directamente a Chávez en Venezuela, y le han dado esas ideas que muchos se están poniendo en práctica y que ellos quieren poner en práctica desde el gobierno de nuestro país, algo catastrófico para la economía y para la libertad. Pero claro, nosotros no le vamos a dejar, para eso está nuestra función constitucional, en la que habla nuestra Constitución de que las Cortes Generales representan al pueblo español, están representadas por el Congreso y en el Senado, y ejercen la potestad legislativa. Pero, ojo, también la labor de control al gobierno. En esa labor de control estamos intentando que aquí no se traigan iniciativas como los que han llevado a la ruina a Venezuela. Por ejemplo, ocupar la propiedad privada. Actualmente el gobierno ha hecho un decreto gravísimo donde se está protegiendo a los ocupantes ilegales de una vivienda y de alguna manera se les da cobertura legal, algo inaudito cuando la Constitución protege la libertad y la propiedad privada. Dicen que esa tercera o cuarta casa o segunda residencia que no se habita por parte de un propietario es, bueno, una cosa abandonada. Error garrafal cuando está en el registro civil, el propietario paga los impuestos y es absolutamente anticonstitucional mantener esto. Bueno, pues eso que parece tan extraño, que parece tan lejano, está llegando aquí también a España desde el propio gobierno por obra y acción del partido de Podemos. Y otra acción también para terminar mi charla y que creo que es importante conocerla, cómo controlamos también en la acción de gobierno y ayudamos de alguna manera a recuperar las libertades en países donde los gobiernos tienen oprimida a la población. Pongo el caso del sí. Aquí hubo un escándalo tremendo cuando el
la vicepresidenta del gobierno de Venezuela visitó España y no podía entrar en territorio español porque se lo tienen prohibido a distintas resoluciones internacionales, y el ministro de Transportes y Vivienda la recibió. Un escándalo monumental, pero eso pone de manifiesto que el gobierno ha estado mintiendo una y otra vez. El ministro cambió su tesis hasta en 7 ocasiones, ¿no? Mintió en el Congreso, pero insisto, eso es una forma donde nosotros también controlamos que el gobierno no pueda estar haciendo cambalaches con quien no cumple con la libertad y con quien no respeta a sus ciudadanos. Es una posición muy lamentable la que está teniendo el expresidente del gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, en el asunto venezolano. Lo digo con mucho dolor y pesar, porque es un expresidente del gobierno de todos los españoles, pero desgraciadamente no está actuando como debería actuar defendiendo las libertades y los derechos fundamentales de los venezolanos. Bueno, es una síntesis muy rápida de cómo nosotros desde el Congreso estamos trabajando también en recuperar esas libertades. No vamos a parar, esto es un tema que lo tenemos clarísimo. Quiero agradecer a todos los que estáis en este Congreso, a personas como para mí muy cercanas, Jesús Blas, que está en la Corte Penal Internacional luchando por los derechos de todos los venezolanos con mucha fortaleza, también en Nicaragua, también Cuba con Prisoners Defenders y Javier Larrondo. Para mí ellos son pues, mi referencia más cercana, pero obviamente todos los que estáis ahí en este panel pues representáis algo muy importante, que es la vocación de no quedarnos quietos ante las injusticias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Rojas. Tenemos una pregunta para usted y nos gustaría quedar unos minutos con nosotros, por favor. Muchísimo gusto. Sí, claro. Vamos a seguir con otra pregunta para el doctor Álvaro de la Madrid. Ahora, la segunda, que es ¿cómo abordar el problema de los medios de comunicación en medio de la erosión de la democracia en la región desde las perspectivas de esos casos en Argentina y Venezuela? Doctor William Dávila y los que estén conmigo en esta mesa pueden abrir sus videos para que tengamos las preguntas y respuestas. Adelante, doctor de la Madrid. Gracias. Es muy importante la pregunta que se me formula porque tiene un impacto extraordinario en la maquinaria de publicidad y en el mecanismo que utilizan los regímenes como el de Venezuela, y también está ocurriendo esto en la Argentina. En primer lugar, como he señalado en una nota de opinión con respecto a este tema, usar el odio como excusa para odiar, ¿sí? Una cosa muy común que lo vemos en Venezuela, de donde han sido los maestros de esta situación y que también se ha copiado en los gobiernos o en los dirigentes que son los socios de Miraflores. ¿Qué se busca para poder instalar una verdad oficial, para poder instalar un cuento, un relato, las mentiras y las macanas oficiales? Lo que primero hay que hacer, y hacen estos regímenes, es destruir la verdad y a quienes defienden la verdad. Este es el primer elemento, es la primera gran necesidad. Para instalar una verdad oficial, para intentar aglutinar la verdad en el gobierno, lo primero que hay que hacer es atacar y destruir la verdad y a quienes la defienden. Por eso existe en Venezuela y también en la Argentina se está discutiendo esto que es denominado la ley del odio, ¿sí? Una ley que bajo el pretexto de poder individualizar y hacer acciones preventivas con quienes desarrollan actividades de odio, de falsa denuncia y de difamación contra el gobierno, en realidad son usadas para justamente ser atacadas, para atacar la libertad de expresión,
la prensa independiente y sobre todo para generar una autocensura, para generar un miedo en el sentido de que todo aquel que quiera investigar al poder, criticar al poder, interpelar al poder, preguntarle al poder, realmente decida no hacerlo consciente o inconscientemente para no vivir las represalias y las situaciones que tienen que ver con persecuciones, con amedrentamientos, con causas judiciales inventadas contra uno y a veces incluso contra el encarcelamiento directamente. Aquí en Argentina estamos teniendo esa cuestión. El gobierno ha intentado, bajo un observatorio que ha denominado Nodio, como si fuera una cápsula por la cual ese organismo estatal determina, fíjese el disparate de lo que le voy a decir, determina qué noticias son ciertas, qué noticias son falsas y casi que qué noticias y qué contenidos pueden ser publicados. Esto realmente, cuando uno lo dice, no solo lo piensa, lo dice, ni siquiera en los regímenes totalitarios más afianzados, más avesados y con mayor continuidad, podrían sostener como una buena medida y fundamentarlas acciones como estas. Volvemos a lo mismo, porque vuelve la burra al trigo siempre. Lo que necesitan estos regímenes es la ausencia de controles, la ausencia de la poca prensa independiente que va quedando, porque la mayoría está domesticada y tiene una tarea servil al poder a través de la pauta publicitaria. Y por último, el amedrentamiento a los dirigentes políticos opositores que se nos hace a través de ello para que no cumplamos nuestra tarea de contralor y fiscalización del poder. En Argentina, la expresidente Cristina Kirchner, que sabía que si se presentaba perdía las elecciones, se escondió detrás de Alberto Fernández para evitar perder ella el balotaje. Le fue muy bien con la estrategia. Ese ardid ciertamente pasó inadvertido y Alberto Fernández llegó al poder y hoy la vicepresidenta ha tomado el control total del país en búsqueda de su impunidad. Pretende llevar adelante una reforma judicial que ni más ni menos es poner patas para arriba a la justicia para convertirse ella en la justicia y desde una cuestión de venganza poder llevar adelante su plan, que es aniquilar la división de poderes, terminar con la independencia de la justicia, vengarse de los jueces que la investigaron, de los dirigentes políticos que la denunciamos, de la prensa independiente y de todos los factores de poder de la sociedad que le fueron esquivos durante los años. La clase media argentina, el campo y la prensa. Todo esto, lo repito y lo dije en respuesta a la anterior pregunta, todo esto responde a una organización. Esto es una hoja de ruta, es un plan y no es ninguna cuestión improvisada. Y se repite en cada uno de los gobiernos que tienen vínculos con Miraflores, donde señalé es el epicentro de todas estas cuestiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor de la Madrid. La próxima pregunta es para el doctor William Dávila y dice así: ¿cómo unir la fuerza social de millones de venezolanos con la consulta popular, con la diáspora y la Asamblea Nacional como una fuerza de resistencia que vaya al unísono?
cómo unir fuerzas. Gracias, doctor. Justamente estamos en esa construcción. Déjenme decirles que precisamente hay una serie de reuniones que se están haciendo a nivel de la coalición internacional que nos apoya, los partidos políticos y la sociedad civil. Porque de lo que se trata es de construir un vasto movimiento político-social que venga de abajo hacia arriba, que se oriente hacia una solución política. Esa solución política tiene varias confluencias: la presión internacional, la presión interna, la conducción política, la emergencia humanitaria y un objetivo que es el cronograma electoral, porque nosotros hemos venido planteando que la solución del problema es salir de Maduro, y nosotros hemos venido planteando la elección presidencial y parlamentaria libre, que es una aspiración y además ha sido planteado pues, por todos los organismos internacionales. Entonces, la idea precisamente con ese vasto movimiento, darle fuerza a lo que fue la consulta popular, que fue un mandato en donde 6 millones de venezolanos precisaron, primero, desconocer el fraude electoral del 6 de diciembre, segundo, la coalición internacional, y tercero, precisamente las elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Entonces, en ese sentido, en este momento, porque así son muchas veces las cosas de la política, uno quisiera que fuera más rápido, pero en este momento se está terminando, pues vamos a decirte, de estructurar una plataforma organizativa en donde estemos todos, sobre todo los que rechazamos el fraude del 6 de diciembre y los que propusimos o promovimos la consulta del 12. Ahora, hay otros sectores también de la oposición que sí participaron, no son de la oposición real, sino que son como cooperantes del régimen. Y eso es bueno que ustedes lo sepan. Esos son sectores que de alguna manera buscan descabezar a Guaidó, es decir, convertirse ellos en los interlocutores, porque esa es la estrategia del régimen, dividir la oposición y presentar una falsa oposición como que si fuera la real. Pero en este momento, el interlocutor válido es precisamente Juan Guaidó. Se va a hacer un acto de reafirmación unitaria, de apoyo total pues, al liderazgo de Juan Guaidó, que es el reconocido por la coalición internacional como el interlocutor para presionar esa solución política. Entonces, estamos precisamente en los próximos días, se irá a hacer un gran acto de toda esa confluencia político-social para hacer el trabajo sincronizado entre los avances internacionales, la presión internacional y lo que debemos hacer a nivel interno, pues a nivel nacional. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Tengo ahora una pregunta para el doctor Carlos Rojas. Doctor Carlos Rojas, ¿cómo vamos los nicaragüenses a elecciones en dictadura, sin condiciones y bajo la mayor represión al pueblo nicaragüense? Y también después de ver cómo se ha efectuado otro fraude en Venezuela. Gracias. Pues francamente en una situación muy difícil que tiene toda nuestra solidaridad. Por eso hemos hecho esta iniciativa de la que antes hablaba en el Congreso de los Diputados. Tenemos que alzar la voz todos los países democráticos por la situación que está viviendo ese país y tenemos que aunar esfuerzos también desde el ámbito internacional entre todas las cámaras. A mí me parece muy importante que esto se debata igual y lo estamos llevando a debate en el seno del Parlamento Europeo y de la Unión Europea. Hay que aprovechar la sólida posición de España y el prestigio y cómo se nos escucha en los temas internacionales de Iberoamérica, y creo que eso tiene que ser fundamental para que la Unión Europea tenga una posición común. Por tanto, lo que le puedo dar es esperanzas en que el futuro se vaya vislumbrando mejor. Yo estoy convencido de que así será. Y básicamente ahora todo nuestro abrazo y nuestra solidaridad, nuestro mensaje de que hay que ser fuertes, de fortaleza, para vivir una situación que sabemos que es muy dura. Muy bien. No tengo más preguntas por ahora. Les doy las gracias. Vamos a proceder con las conclusiones de esta mesa número 4. Y concluimos, número 1, que debemos mantener relaciones cercanas con el Parlamento Europeo
para ejercer presión, mantenerlos activados e informados y demandar que se pronuncien. Que el Parlamento Europeo tiene el deber y el poder de suspender acuerdos y tratados con estos regímenes criminales y debemos exigir que lo hagan. Y que el Parlamento Europeo es un ambiente que luchamos por la democracia. Es que se debe reconocer al individuo como un bien protegido y se deben identificar los principios del derecho para proteger R2P y adecuarlos a este individuo. Que el Estado no puede invocar su soberanía para no responder a su deber con la seguridad, el bienestar y el respeto de los derechos de los pueblos. Y que la Corte Penal Internacional tiene la obligación de erradicar la impunidad y debemos exigir todos que lo hagan. El tercero es que el silencio es complicidad y debemos evitar que las organizaciones criminales sigan haciéndose del poder para incorporarse al mismo. Que como miembros de la comunidad internacional se debe seguir presionando para aplicar el derecho a proteger en Venezuela, que ya está en marcha. Y asumiendo una posición, y no asumiendo una posición conservadora y observadora. Y que es importante seguir consolidando la doctrina Guaidó de la que habló el doctor Dávila. Que la política de Estados Unidos no va a cambiar con respecto a la crisis de violaciones de derechos humanos que vive Nicaragua, mas debemos impulsar que los representantes de los gobiernos mantengan una comunicación franca y abierta con personas de diferentes corrientes políticas y estratos sociales, no solamente con cúpulas. Y finalizando, los tiempos han fracasado y demuestran que los organismos que se originan en la Segunda Guerra Mundial están en crisis y que la humanidad necesita un cambio para proteger la democracia. Que los delincuentes hacen uso de los espacios democráticos y esto ha puesto la democracia en un grave peligro. Si alguno de ustedes tiene algo que agregar, con muchísimo gusto, pues háganlo ahora y si no, cerramos esta mesa. Muy bien. Bueno, un saludo y muchísimas gracias por la participación. gracias a todos, de verdad. Un saludo a William, a Álvaro y Ana, muchas gracias. Sí, y esperamos seguir trabajando juntos muy cercanamente. Aquí estamos disponibles y dispuestos a los objetivos comunes que tenemos. Carlos, te voy a comunicar, te voy a llamar después. Sí, por favor. Yo como parte del Eurolat, ahí podemos hacer algo. Genial, aquí estamos dispuestos, sea la orden. Esa es la idea y se ha cumplido de que este espacio sea un espacio para compartir. Ana, tú mandas esas conclusiones. Tú mandas esas conclusiones, Ana, las pones en el chat. Mucho gusto. Ok. Muchísimas gracias. Despedimos la mesa número 4. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Adelante, Saludos, Pamela. Álvaro. Muchas gracias a todos. Ha sido de gran interés. Saludos, Álvaro y William. Un gusto.